leptospira. Donde haya ratas hay leptospira. Donde haya agua hay leptospira. ¿Hay ratas en Tacna? Sí, en todos lados hay ratas. Entonces, la leptospira prácticamente está ubicada en todo el mundo. Sin embargo, hay zonas donde son más prevalentes. Generalmente las zonas donde son más prevalentes es en el Perú, en la selva del Perú principalmente. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas húmedas y mucho hacinamiento de agua y probablemente malas condiciones de salubridad. La leptospira siempre está presente y como pueden ver tiene una tendencia epidemiológica que va desde una base y en algunos años puede hacer algunos picos de casos. El último pico que hemos tenido de leptospirosis ha sido el año 2019, uniéndose con el 2020, y casi siempre va asociado con picos de dengue. Y son muy frecuentes las coinfecciones en las zonas tropicales. ¿En qué departamentos lo solemos ver? Loreto, Madre de Dios, Ayacucho, Tumbes, Piura, Guayana. Como pueden ver, Tacna, el último lugar. Casi todas las enfermedades tropicales, Tacna es bajo. Porque más que una zona tropical, nosotros somos un desierto. Yo soy de Trujillo, La Libertad. Pueden ver casi cerquita de Chiclayo. Mi papá. No. Entonces La Libertad es un híbrido. Generalmente tiene un clima más de costa. Sin embargo, tiene muchos casos de dengue, hay malaria, hay leptospira, hay de todo. Casi siempre es el límite entre la zona tropical y el norte. Entonces, también tiene un fuerte impacto de casos. Pero en los 5 primeros departamentos es donde se ubica la mayoría de estos. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en leptospira, voy a apagar la luz, cada vez que nosotros pensemos en leptospira vamos a tener que pensar en estos ambientes. Depósitos de agua estancada. Personas que, por ejemplo, caminan sin calzado adecuado, agua emposada para el cuidado del lavado de ropa, agua emposada por lluvias, lagos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha ido a Iquitos? ¿Nadie ha ido a Iquitos? Es bastante chévere. Hay un pueblo dentro de Iquitos que se llama Belén. Y en esta zona casi siempre, cuando hay lluvias, ocurre inundación. Tanto así que las personas construyen sus casas así, con palos altos, porque saben de que cuando venga la inundación va a llegar el agua hasta allí. Entonces, cuando hay la inundación, todo esto es Venecia, y ellos viven dentro del agua y se movilizan en botes, y los niños se lanzan al agua. ¿Cuál es el problema? Que en esa misma agua eliminan sus excretas, eliminan su basura y la basura del pueblo. Y entonces ahí sucede de todo, ¿no? Todas las enfermedades que puedan imaginarse. Por suerte hay una redistribución del gobierno regional de Iquitos, de Loreto en realidad, donde están tratando de llevar a la mayoría de esas personas a otros lugares a vivir. Sin embargo, todavía hay personas que viven en Belén. Y cuando vayan, es una zona que deben de visitar, la Venecia peruana. Cuando hablamos de leptospira, estamos hablando de la familia de las Leptospiraceae. Todo esto pertenece al filo de las espiroquetas. ¿Qué otra espiroqueta importante nosotros tenemos que conocer? Al Treponema pallidum, que produce la sífilis, y a la borrelia. Dentro de la familia Leptospiraceae, nosotros vamos a tener el género de Leptospira, de los cuales 8 van a ser patógenos, 3 van a ser intermedios y los otros se consideran patrógenos. Dentro de los patógenos, el más importante es la Leptospira interrogans. ¿Qué suele asociarse con la enfermedad icterohemorragia? Su genoma va a consistir en 2 cromosomas circulares, es un microorganismo aerobio obligado, móvil, gram positivo o gram negativo, como les dije es espirulado, es un palito, es catalasa y oxidación positivo, son muy difíciles de cultivar, por lo general necesitas cultivos especiales que con suelo de conejo, ácidos grasos, y por lo general el diagnóstico no es por la detección directa, sino por test de anticuerpos, como vamos a ver más adelante. La cepa más importante, como les había mencionado, Leptospira interrogans. Aquí podemos ver algunos de los otros serobares que pueden pertenecer a Leptospira interrogans, de los cuales el icterohemorragial es el más importante. ¿Bien?
casos la leptospira se va a manifestar como un cuadro indiferente, indolente, incluso hasta asintomático. El problema de las aguas estancadas es no por el ser humano, sino por los animales, los cuales después de infectarse pueden quedar colonizados su riñón de la leptospira y eliminarla por toda su vida. Entonces, un roedor, ¿cuánto tiempo suele vivir? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede buscar en Google cuánto vive un roedor? Entonces, una rata que se contagia de leptospira va a eliminar, no muere por la leptospira. Es más, en el roedor es una infección que suele ser asintomática. Pero este roedor, cada vez que haga pis, va a eliminar la leptospira durante toda su vida. ¿Cuánto vive? De 1 a 2 años. Entonces, 2 años un roedor haciendo pipí todos los días, eliminando en aguas, en las aguas donde las personas trabajan usualmente. Por lo general, los humanos, después de que se contagien con leptospira, la fase leptospirúrica suele durar 21 a 30 días. Y es por eso de que no suele ser un factor importante en la transmisión. ¿En qué animales podemos ver leptospira? En las ratas, en los perros, en las cabras, en los burros, en los caballos, en los búfalos, en los camellos, en los humanos, etcétera, etcétera. Incluso hasta en los cerdos. ¿Okay? Pero los principales implicados son las ratas, son los perros y muy pocas veces los animales, los humanos. En cuanto a su patogenia, va a depender de su motilidad, le va a permitir desplazarse por los distintos tejidos y se puede diseminar a muchos órganos. Los principales dianas de la leptospira son los pulmones, el hígado y los riñones. Y es por eso que muchas veces se puede confundir con ciertas enfermedades autoinmunes, porque suele dar manifestaciones multisistémicas. Dentro de su patogenia va a tener a una proteína unida a la fibronectina de la superficie de la leptospira que le va a permitir la adhesión. Y esta adherencia suele ser fuerte hacia el endotelio generalmente. Y además, su lipopolisacárido, porque es más un gram negativo que un gram positivo, le va a permitir activar los toll-like receptor tipo 2. Esto va a promover un ambiente de inflamación y además la leptospira tiene algunas hemolicinas, esfinglomirinasas y proteína 1 asociada a la hemolicina que van a hacer una destrucción tisular. Entonces puede hacer daño tisular por las mismas enzimas que posee, pero también por los mecanismos inflamatorios que tiene. Entonces, una de las características de la leptospira es que en el riñón va a producir una nefritis intersticial y la inmunidad humoral va a proteger de las reinfecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no te puede dar leptospira más de una vez. Perdón, hice clic. Y clásicamente la leptospira se va a caracterizar por esto, por fases. Por lo general, yo me contagio de leptospira, la mayoría son asintomáticos, pero hay algunas personas que pueden hacer un cuadro febril. En esta fase febril es donde la leptospira suele estar en la sangre y es donde la puede identificar por métodos directos o por técnicas de PCR en la sangre. Es una fase febril, el paciente presenta dolor muscular muy intenso, generalmente en la zona del dorso y las pantorrillas, tiene inyección conjuntival, es decir, tiene el ojo rojo, y por lo general en el laboratorio lo que vas a encontrar es aumento de la creatinina, quizás un aumento de las leucocitos o leucopenia, y las plaquetas un poco bajas. Por lo general, la mayoría de personas pasan de esta fase febril a la fase de curación. Sin embargo, hay algunas personas que pueden presentar una fase inmunológica, que suele presentarse después de la fase febril. Esto de las fases ustedes lo van a escuchar mucho con algunas enfermedades tropicales, pero las principales es leptospira y dengue. ¿Bien? Entonces en el dengue, por ejemplo, tenemos una fase febril, una fase crítica y una fase de convalescencia. En la leptospira tenemos una fase febril, una fase de recuperación, se podría decir. O sea, el paciente se cura, le para la fiebre, deja de tener síntomas y luego aparece una fase autoinmune o inmunológica. A veces esas fases están acortadas y no se superponen. O sea, a veces el paciente decae de la fiebre y rápidamente empieza a comenzar a tener los síntomas inmunológicos. Por lo general,
En esta fase inmunológica es donde se suele presentar el mayor riesgo para el paciente. Hay una enfermedad característica de la leptospira que se conoce como la enfermedad de Weill, que es una falla hepática a consecuencia de la propia leptospira. En Perú y en los países latinoamericanos, la principal forma de fase inmunológica de la leptospira es la leptospirosis pulmonar. Y su mecanismo era muy parecido a lo que ocurría con el COVID-19. Ustedes han escuchado del COVID-19 y de un síndrome hiperinflamatorio, ¿verdad? Un síndrome hiperinflamatorio, una tormenta de citocinas, donde teníamos que usar antiinflamatorios para reducir la mortalidad en los pacientes. Entonces, esto, leptospira, ¿dónde suele haber? En las zonas tropicales, en Iquitos. Y el COVID-19 en el Perú, ¿recuerdan dónde aparecieron los primeros casos? En Iquitos. En Iquitos comenzaron a aparecer los primeros casos. Y ellos, cuando veían los cuadros clínicos de leptospirosis pulmonar y los de COVID-19, eran muy semejantes, tanto clínica como laboratorialmente e imagenológicamente. Entonces se asumía y había una hipótesis del síndrome hiperinflamatorio que era un síndrome muy parecido, y en la leptospirosis pulmonar uno de los tratamientos tempranos era el uso de metilprednisolona en pulsos incluso. Entonces, cuando llegaron los pacientes con COVID-19, comenzaron a querer usar lo mismo: corticoides en altas dosis, inmunosupresores. ¿Qué es lo que pasó? Su mortalidad aumentó dramáticamente, muy alto. Incluso yo tengo colegas infectólogos que han fallecido por COVID-19 en la primera ola por recibir pulsos de corticoides. En la actualidad sabemos de que los pulsos de corticoides aumentan la mortalidad en el COVID-19. En ese entonces no había estudios clínicos. En la actualidad sabemos de que el paciente que tiene insuficiencia respiratoria con COVID-19 tenemos que darle corticoides, pero no en dosis de pulso, ¿no? Usamos dexametasona 6 miligramos en el paciente que tiene insuficiencia respiratoria. Y es protocolo, y aumenta la supervivencia, pero no en forma de pulsos. Entonces, los pacientes, incluso algunos colegas míos, les preguntaba, porque todos estábamos a la expectativa de saber qué estaba pasando con el COVID. Me ha dado, me decía uno de mis amigos, me ha dado COVID, me ha puesto un pulso y estoy bacán, estoy cañón. Pasaba una semana y empezaban los problemas, ¿no? Venían con superinfecciones y morían por superinfecciones. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, neumonías fulminantes. Bueno. Entonces, si bien los mecanismos fisiopatológicos, las bases fundamentales, todo lo que nosotros revisamos ayuda a comprender ciertas enfermedades, nuestras decisiones clínicas siempre tienen que estar basadas en evidencia científica. Y esa es la principal lección que nos dejó COVID-19. No sé por qué me desvío, pero bueno. En la fase febril, nosotros lo vamos a encontrar a la leptospira en la sangre. En la fase de convalescencia o la fase inmunológica, lo vamos a encontrar principalmente en el líquido cefalorraquídeo o en la orina. ¿Está bien? Esto es si queremos identificar a la propia leptospira. Pero si queremos identificar anticuerpos, ¿cuándo van a aparecer los anticuerpos? ¿En cuántos días? Como en todas las enfermedades infecciosas, casi siempre los anticuerpos comienzan a aparecer entre el quinto y el séptimo día de la enfermedad. Entonces, igual aquí, miren cómo se estudia el cuerpo. Los títulos de anticuerpo comienzan a evaluarse hacia la segunda semana y luego permanecen positivos por mucho tiempo. Las manifestaciones clínicas de la fase anictérica o la fase febril va a ser caracterizada por la bacteriemia. Hay la mayoría presenta enfermedad subaguda o incluso asintomática. El paciente tiene fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, inyección conjuntival. Es un síntoma bien característico. En las zonas tropicales, cuando yo tengo a un paciente con fiebre, puede ser dengue, puede ser malaria, puede ser leptospira, puede ser zika, chikungunya, fiebre de Urupuche. Todos te dan fiebre, ¿no? Y a veces es muy difícil hacer la identificación. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Con los síntomas o los síndromes que pueden tener los pacientes. Entonces, ¿cuál es la perla cardinal para pensar en leptospira? Un paciente que tiene fiebre, que tiene dolor muscular y que tiene inyección conjuntival. Si tienes laboratorio, un paciente que tiene trombocitopenia. ¿Qué otro paciente te podría dar eso? Zika te puede dar ojo rojo, pero generalmente está asociado con rash. Dengue, por lo general, te puede dar baja de plaquetas, dolor muscular y fiebre, pero no se suele asociar con ojo rojo.
Entonces, más o menos así vamos manejando los pacientes. Lógicamente, cuando te llega un paciente de emergencia de ese tipo, yo digo, pucha, puede ser dengue, puede ser malaria, puede ser leptospira. Lo primero que hago es descartar malaria, que es lo más fácil, ¿no? Una gota gruesa, porque el tratamiento de la malaria es distinto, ¿no? Ahí sí hay que darle antimaláricos. Mientras que en el dengue, el tratamiento es hidratación forzosa. Y en la leptospira, el tratamiento sirve poco. Generalmente el tratamiento aquí es más de soporte. Entonces, más o menos con los síntomas clínicos podríamos ya más o menos identificar a un paciente con leptospirosis. La resolución de los síntomas puede coincidir con la fase inmune y aquí es donde los anticuerpos empiezan a producirse, acompañado de la leptospirina. Entonces, a partir de la semana yo encuentro la leptospira en la orina y también comienzan a aparecer los anticuerpos. La fiebre puede recurrir tras 3 a 4 días y algunos pacientes hacen una forma de una meningoencefalitis aséptica durante la fase anitérica o la fase febril. Un pequeño porcentaje de los pacientes, que generalmente es menos del 5%, pueden hacer este síndrome característico que es la enfermedad de Weill. La enfermedad de Weill puede desarrollarse en la fase secundaria, va a aparecer ictericia, falla renal y hemorragia con un curso clínico variable. La mortalidad puede ser entre un 5 a un 15%. Aquí vamos a encontrar bilirrubinas altas y generalmente este incremento suele ser por la falla hepática. Entonces, los trastornos de coagulación que aparecen en la enfermedad de Weill suelen ser por falla hepática. Es un diagnóstico diferencial de la fiebre amarilla, principalmente en las zonas tropicales. Estamos teniendo casos de fiebre amarilla nuevamente en el Perú y están siendo mortales. Eso es lo peor. Es una enfermedad que es inmunoprevenible. La leptospira no, fiebre amarilla. Todos ustedes deberían tener como personal de salud una dosis adicional de fiebre amarilla. Ahora, esa dosis por lo general dura toda la vida y les va a servir para cuando viajen a Brasil, cuando viajen a Ecuador, cuando viajen a Panamá, etc. Ictericia puede aparecer en el 5 al 10% de los pacientes con leptospira. La trombocitopenia es un hallazgo usual, miren, hasta el 50%. Y algunos pacientes pueden presentar falla renal aguda. Entonces, si tienes a un paciente joven que te viene con insuficiencia respiratoria y falla renal, yo en una zona tropical lo primero que pensaría es en una leptospirosis. Pero en una zona como Tacna, lo primero que yo pensaría probablemente sea una vasculitis, ¿no? Una microangiopatía granulomatosa o una zona que contiene lupus, etc. Entonces, siempre hay que tener el diferencial, el entorno clínico y epidemiológico en donde está ocurriendo estos casos. El compromiso pulmonar puede aparecer entre el 20 al 70% y es muy parecido a lo que ocurre con el COVID-19, es decir, infiltrados intersticiales bilaterales parciales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Podemos hacerlo con un examen directo por técnicas de microscopía que prácticamente ya nadie usa, ¿ya? Son muy difíciles y la mayoría que lo hace son en laboratorios experimentales. Solo el Instituto Nacional de Salud prácticamente lo realiza en el Perú. Puede ser por examen directo en campo oscuro. Cada vez que ustedes escuchen campo oscuro, acuérdense de las espiroquetas. ¿Bien? Entonces va a detectar para leptospirosis, puede servir para la treponema también. ¿Bien? Examen directo en coloración de rojo Congo. La tinción de rojo Congo asociando siempre a leptospirosis y amiloidosis. Prácticamente solo para esas enfermedades ciertas. Y ambas pruebas se utilizan para la sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o en los órganos directos. Entonces, siempre tener en cuenta. Si tiene una enfermedad de 3 días, ¿dónde voy a encontrar la leptospira? En sangre, ¿no? Y si tiene 10 días, probablemente en orina o en líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Estos chicos son... Cultivo también, muy difícil de realizar, necesitas medios especiales y suele tardar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El diagnóstico serológico, es decir, el diagnóstico basado en anticuerpos. Primera línea, un ELISA básico, una prueba de detección de anticuerpos de tipo inmunoglobulina M. Bien, la inmunoglobulina M comienza a ser positivo básicamente hacia los 5 a 7 días de la enfermedad y permanece positivo por 5 meses o más. Bien, y las pruebas confirmatorias son las pruebas de microaglutinación, el MAT. MAT, sinónimo de leptospira. Bien. No hay otras enfermedades donde se utiliza de forma tan estandarizada y como gol estándar el MAT. ¿Bien? Entonces, gol estándar de leptospirosis, PCR y MAT. ¿Bien? Más el MAT y el PCR.
Entonces, es el prueba de diagnóstico estándar de referencia internacional para la confirmación de leptospirosis. ¿Cuál es el problema? Que puede tener falsos positivos con otras espiroquetas, como sífilis, fiebre recurrente, enfermedad de Lyme y también legión. Los criterios de laboratorio puede ser un diagnóstico confirmado mediante el aislamiento de la bacteria, la detección por PCR, la cero conversión en 2 muestras con más de 4 títulos de VIH. El MAP es una técnica de aglutinaciones. ¿Qué quiere? Ustedes ya han hecho técnicas de aglutinaciones ya. Entonces, imaginemos que a este paciente lo encuentro ahora, tiene 7 días de enfermedad, le hago un MAP y sale su título 1/80. Diluciones. Entonces, yo digo, generalmente el criterio diagnóstico es que sea un MAP mayor de 800. Entonces, ¿descarto la leptospirosis? No. Tendría que hacerle una prueba en 2 semanas. Le hago en 2 semanas y veo si es que ha aumentado más de 4 veces. Es decir, si está en 1/80, en 2 semanas tendría que estar en 1/320. Si hace esa cero conversión, es diagnóstico. Lo mismo aplicamos para qué otras enfermedades con las técnicas de aglutinaciones. En salmonela, test de Wayne, ¿no? ¿No escucharon? ¿Salmonela? Bueno, en salmonela hacemos lo mismo, en brucela hacemos lo mismo. Casi siempre cuando haces diagnóstico serológico y tienes títulos, puedes hacer eso, que incremente más de 4 veces su título en 2 semanas, en una enfermedad aguda. ¿Okay? Pero por ejemplo, si yo le hago 1/80 ahora, pasan 2 semanas y me vuelve a salir 1/80, ¿qué quiere decir eso? De que no es una leptospirosis aguda. Probablemente esos 1/80 es de una memoria antigua, de una leptospirosis que le dio anteriormente. ¿Está bueno? ¿Está bien? Menos de 10 días de enfermedad, los títulos suelen ser bajos y necesitamos tomar una segunda muestra, ¿no? Si tienes un título de MAT mayor de 800, ya es diagnóstico, ¿no? Lo bueno del MAT es de que te dice a qué serogrupo está, a qué serobar, ¿no? Si es Enterohemorrhagiae, si es Mayenensis, etc. Y el diagnóstico probable lo haces con tu ELISA. Entonces, la prueba de tamizaje que disponemos en la mayoría de hospitales es el ELISA. Una ELISA IgM de leptospira. Eso es lo clásico que solemos pedir. Si te sale positivo y tienes un cuadro clínico sugestivo, trabaja con eso, asume que es leptospirosis. ¿Por qué? Porque el MAT solo lo hace el Instituto Nacional de Salud y te va a dar el resultado de aquí a 2 semanas y a veces más, ¿no? Entonces, asume con tu cuadro clínico y si tienes una ELISA a 1 hora para que lo manejes. Aquí podemos ver algunas comparaciones de la sensibilidad de las pruebas. En ELISA pueden ver que tiene una sensibilidad mayor del 90%, el lateral flow, que son las pruebas rápidas, un 80%, la PCR convencional puede tener una sensibilidad hasta el 100%, igual con el PCR el 100%. Entonces, el diagnóstico va a depender del tiempo de enfermedad. Si tienes una persona que tiene más de 7 días, tu ELISA ya debería estar positivo. Si está positivo, lo que tienes que pedir, MAT, para la confirmación. Mientras que si es una persona que tiene un tiempo de enfermedad menor de 7 días, puedes empezar con el ELISA. Si te sale positivo, le pides MAT para confirmar. Pero si es que el ELISA te sale negativo, tú puedes tomar una segunda muestra pareada más adelante. ¿Bien? Entonces, siempre tener en cuenta el tiempo de enfermedad con las enfermedades serológicas. Lógicamente, si te parece un paciente con 5 días de enfermedad y te sale el ELISA negativo, tú no vas a descartar la leptospirosis, porque tú sabes de que eso suele aparecer hacia los 7 días en adelante. ¿Está bien? Perfecto. Tratamiento. Los estudios clínicos han comparado a personas con leptospirosis, darles tratamiento versus no darles tratamiento, ¿y qué creen que pasó? Igual supervivencia. O sea, parece que el tratamiento no tiene un beneficio. Parece. Igual nosotros damos tratamiento. ¿Qué tratamiento tenemos? Doxiciclina, ampicilina, ceftriaxona. Si son cuadros leves, usamos doxiciclina. Si es un cuadro severo, ceftriaxona, que es endovenoso, ¿no? Podríamos usar doxiciclina endovenoso, pero no tenemos endovenoso. Leptospirosis. ¿Está bien? ¿Dominado? ¿Lo más importante? Vamos a sífilis. ¿Alguien ha escuchado de la sífilis? Sí. ¿Alguien ha tenido sífilis? Por ahí alguien quiso alzar la mano. Filo, espiroqueta. Género, treponema. Especie, treponema pallidum. La subespecie, el pallidum. Bien.
Es una espiroqueta nuevamente. Estamos hablando de bacterias que son súper enrolladas, forma helicoidal, delgadas, tienen motilidad. Todas las espiroquetas son móviles, tienen filamentos axiales y tienen pilis también. Y no se suelen tener con la tinción de Gram. Básicamente se puede ver como un Gram negativo muy débil, ¿no? Entonces, esto no lo vamos a observar en las tinciones de Gram clásica, sino que vamos a tener que usar microscopía de campo oscuro. ¿Bien? La microscopía de campo oscuro funciona para las espiroquetas, básicamente. ¿Qué características microbiológicas? Es anaerobio, es no cultivable en medios artificiales estándar, o sea, no va a crecer en tu tinción, en tu cultivo de agar sangre, no va a crecer. Y tiene un genoma pequeño y reducido. ¿Qué podemos decir de la sífilis? Que a diferencia de la mayoría de enfermedades de transmisión sexual, que la mayoría están en decaída, la sífilis está aumentando. Y ha aumentado un 30% en los últimos años. Y eso es hasta el 2022. Yo en la consulta de ahora veo más casos de sífilis. O sea, puedo asegurar de que esto sigue aumentando. Hay más sífilis. Solo en estos años este incremento es de 3.37 millones de casos nuevos, lo que representa el 42% de todos los casos. O sea, va a seguir aumentando. ¿Bien? La sífilis es más común en las zonas urbanas y entre los adultos de 20 a 35 años de edad. Entonces ustedes son la población de riesgo de la sífilis. En los hombres, generalmente la sífilis va a aparecer en HSH. ¿Alguien sabe qué es HSH? No es Head and Shoulders. Es una sigla que nosotros usamos en la actualidad para referirnos a los hombres que tienen sexo con hombres. Lo puedes encontrar en inglés como MSM, ¿no? Men Sex Men. Ya no decimos personas gays, ya no decimos homosexuales, no, decimos HSH. ¿Okay? Entonces, ellos son la población de más riesgo. El 42% de esos hombres presentaban coinfección con VIH. Entonces, que te diagnostiquen sífilis, que te aparezca una úlcera en el pene, es algo indicativo de que a ese paciente hay que pedirle una prueba de VIH. ¿Se acuerdan del monkeypox? Ustedes han estado en esa otra pandemia, ¿no? Ustedes han vivido dos pandemias. ¿No? ¿Monkeypox? ¿No? La viruela del mono. Monkeypox. La viruela del mono. ¿Se acuerdan de la viruela del mono? ¿Verdad? Entonces, es una enfermedad que atacó en el 90 al 95% de los casos eran hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Entonces, hasta allí decíamos, tal vez es casualidad, ¿no? Pero luego con más investigaciones nos dimos cuenta de que verdaderamente era una enfermedad de transmisión sexual. Y coincidía que hasta el 50% de los casos que tenían monkeypox también tenían sífilis. Tanto fue así que en el cuadro clínico característico del monkeypox aparecía el rash, ¿no? Y ahora existen dudas si es que ese rash era producido por el monkeypox o por la coinfección con sífilis. Entonces hubo una superposición de los síntomas. ¿Alguien se acuerda qué ocasionaba el monkeypox? ¿Qué síntomas producía? Sarpullidos, erupciones. Úlceras, ¿no? Úlceras profundas, linfadenopatía, rash, edema palmar y fiebre. Generalmente aparecía en las zonas de contacto, quiere decir la zona genital, o por atrás, y en las manos, y en la boca, ¿no? Y todas las lesiones eran uniformes. Es un diagnóstico diferencial del herpes y también de la varicela. Bien, es un diagnóstico diferencial, pero generalmente las úlceras de aquí son más profundas y suelen aparecer en una sola fase. Pero no estamos hablando de monkey, estamos hablando de sífilis. En las mujeres, el factor de riesgo es el consumo de drogas, metanfetamina, heroínas, drogas inyectables, o que tenían relaciones sexuales con personas que usaban este tipo de drogas. En el Perú, por suerte, no hay mucho consumo de drogas inyectables, no como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, con la pandemia de la epidemia de los opioides, ¿no?
aquí viene el Papa. Y todavía, aquí somos con drogas todavía suaves. Marihuana, cocaína, es lo que suelen usar. En 2022 hubo 700.000 casos de sífilis congénita. Y este es uno de los principales problemas de la sífilis, porque la mayoría de personas que se diagnostican de sífilis no sabían que tenían sífilis. Es más, no tenían ningún síntoma. Les hicieron la prueba por otra cosa. Le hicieron la prueba porque fueron a donar sangre, le hicieron la prueba porque estaban en un análisis prequirúrgico. El problema es cuando ocurre en una gestante, porque esta gestante, si se contagia de sífilis durante el embarazo y no recibe un adecuado tratamiento, puede ocasionar sífilis congénita. Y esta sífilis congénita produce malformaciones muy serias en los recién nacidos. Retraso del crecimiento intrauterino, microcalcificaciones cerebrales, hidrocefalias, problemas cardíacos, etc. Entonces suele ser muy peligroso. Y miren todo lo que ocasiona la sífilis congénita: 150.000 muertes fetales, 70.000 muertes neonatales, 55.000 partos prematuros o con bajo peso al nacer. Y sin contar el retraso. Por lo general, el diagnóstico de la sífilis suele ser un reto, porque suele ser el diagnóstico diferencial de muchas enfermedades. Puede ser diagnóstico diferencial de VIH, puede ser diagnóstico diferencial de hepatitis, de monkeypox, de prácticamente todo. Siempre piensen en sífilis. Y el diagnóstico es relativamente sencillo. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? La enfermedad puede tener una enfermedad primaria. La enfermedad primaria va a aparecer por lo general entre 2 a 6 semanas del contagio. Entonces me fui de fiesta al Euro, borré cassette, no sé con quién me desperté y al día siguiente me reviso, estoy íntegro. No me pasó nada. Me salvé otra vez. Pero después de 2 semanas te aparece primero una mácula, luego una pápula, luego esta pápula se ulcera. Creo que ustedes todavía no saben eso. Mácula es cuando hay un cambio en la coloración de la piel, pero es plano. Yo lo toco y es planito. Por ejemplo, los lunares son máculas, son planos, ¿verdad? Pápula es una elevación en la piel, como ocurre con el acné, por ejemplo. Son pápulas, ¿sí? Son elevaditas, miden menos de 1 centímetro. Y una úlcera es cuando se pierde, hay una solución de continuidad, o sea, se pierde la piel y hay un hueco, hay una erosión. Eso es una úlcera. Perdón. Entonces, aparece una úlcera en tus genitales, pero esta úlcera suele ser única, suele ser indolora, suele tener bordes elevados e indurados. O sea, es un cráter. ¿Y saben qué es lo peor? Que no te duele, ¿no? Entonces, en los varones, pues continuamente nosotros estamos en constante examinación de nuestros genitales, porque mencionamos, ¿no? Al menos le das una miradita, ¿no? Pero en las damas a veces ocurre dentro de la vagina o aparece en el cérvix, y las mujeres ni se dan por enteradas usualmente cuando tienen sífilis, porque no es doloroso. Bien, entonces si aparece en los labios quizás se den cuenta, pero si no aparece en una zona interna no se dan cuenta. Entonces esta enfermedad, la fase primaria, suele curarse sola. O sea, pasan unas semanas y te pasó, ya no quedó en nada, y tú ni enterado que tuviste sífilis. En los varones, estas lesiones aparecen en los genitales. Si aparece en una zona expuesta, te vas a dar cuenta, pero si aparece en la base del pene o aparece en la zona del ano, si tienes conductas de HCH, tampoco te vas a dar cuenta. ¿Bien? Entonces, eso es lo que ocurre en la mayoría de personas. Cuando tú le preguntas a los pacientes con sífilis latente, o sea, le haces un diagnóstico después de algunos años, le preguntas si recuerda haber tenido una sífilis primaria, y ellos te van a decir que no. La mayoría te va a decir que no. Porque si tú identificas una úlcera, pues vas al médico, ¿no? Rápido. O le metes fuego, no sé. Entonces, la mayoría de personas después de una sífilis primaria
pasan a una sífilis secundaria si es que no reciben tratamiento. Esta sífilis secundaria suele aparecer 1 a 2 meses después de la sífilis primaria. Y esta sífilis secundaria se va a caracterizar por rash, por fiebre, linfadenopatías, lesiones en la mucosa, alopecia, hepatitis y en algunos casos nefritis. ¿Qué es lo que suele pasar en la sífilis secundaria? Rash, ¿no? Todo comienza a formarse pápulas en el cuerpo y lo característico de este rash es que afecta palmas y plantas. Son muy pocas las enfermedades que te van a ocasionar rash en palmas y plantas, muy pocas. ¿Cuáles son ellas? Varicela, sarampión, sífilis y enfermedad por mordedura de rata, que es ocasionada por una bacteria que es el Staphylococcus moniliformis. Entonces, a la mayoría, pues varicela lo identificas rápido, ¿no? Sarampión no suele haber en el entorno. Si te muerde una rata, creo que te darías cuenta. Pero si tienes rash en palmas y plantas, fuertemente sospecha en sífilis. Bien, más aún si eres un adulto joven, sexualmente activo. Bueno, no es que alguien se inactive, ¿no? Pero sí me entienden lo que hablo. Después de esto, algunos pacientes van a hacerte estas manifestaciones. La mayoría no te hace. Y la mayoría pasa a una enfermedad latente. ¿Qué quiere decir latente? Una enfermedad asintomática. Y esta enfermedad asintomática se conoce como asintomática temprana, o sea, latente temprana cuando es menor de 1 año y latente tardía cuando es mayor de 1 año. Y aquellos pacientes que pasan a esta enfermedad latente tardía, después de muchos años pueden hacer una sífilis terciaria. ¿Cuándo puede aparecer la sífilis terciaria? Entre 2 a 50 años, por lo general más de 20 años, más de 15 a 20 años para que aparezcan las manifestaciones de una sífilis terciaria. ¿Qué va a ocasionar? Enfermedad gomosa, sífilis cardiovascular, sífilis ocular, la forma meningovasculares, como es el tabes dorsal, y la paresia general. Entonces, esas formas de sífilis terciaria ya no solemos ver en la actualidad, son rarísimas. La sífilis primaria, lo que les había comentado, una lesión ulcerosa, indolora, única, bordes bien definidos, base fibrada, suele haber un exudado seroso y es no dolorosa. Eso es lo principal, porque cuando a las personas les da una úlcera, nosotros decimos el síndrome de úlcera genital, y en el diferencial vas a tener principalmente al herpes genital. ¿Alguien ha tenido herpes? De la boca, ¿no? Ese no es sexual, por si acaso, ¿ya? El 90% de las personas tenemos serología de herpes, así que no se avergüencen. Herpes 1, o sea, el herpes de la boca, ¿no? Que suele ocasionar unas lesiones vesiculares que aparecen alrededor de la comisura labial o que se manifiesta con aftas en la boca. Todos han tenido eso alguna vez, ¿no? Y esa enfermedad es recurrente. Y el herpes genital también es recurrente. El herpes genital sí es producido por el herpes 2, que sí es una enfermedad de transmisión sexual. El herpes 2, el herpes genital, duele y suele ocasionar úlceras múltiples. Eso es lo característico. ¿Bien? Otras características, se acompaña de una adenopatía en la región inguinal. Casi siempre que ustedes encuentren una adenopatía en la región inguinal y no en otros sitios, piensen en enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Piensen fuertemente. Y el diagnóstico, pues por lo general las pruebas no treponémicas suelen ser negativas al inicio y posteriormente se van a hacer positivas. Aquí algunas imágenes. Lo de arriba es un pene y pueden ver una lesión ulcerosa. Esta lesión ulcerosa es pequeña. Vamos a definir. Una lesión pequeña, pero si se dan cuenta tiene los bordes elevados. Bien, y a este paciente no le duele. Por suerte se ha dado cuenta porque está en la base del pene. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? A esta señora tiene una vulvitis en primer lugar, ¿no? Estos labios están inflamados. Y desde que hay múltiples lesiones ulcerosas y son más superficiales, no tienen bordes definidos. Esto es un herpes genital. Mucho dolor, ¿ves? Doloroso, úlceras exudativas. Y esto es el chancro. También se le conoce a la sífilis como el chancro duro.
fuertes, son elevados, son indurados. El chancro blando es otra enfermedad y es producida por el chancroide. Diagnósticos diferenciales: herpes genital, sífilis, chancroide, linfogranuloma venéreo, la donovanosis, infecciones fúngicas por cándida e infecciones bacterianas secundarias. Tu diagnóstico diferencial básicamente se va a dar con la sífilis genital. Y el chancroide. El chancroide es el chancro blando. Bien, entonces aquí sí hay dolor y no suele tener bordes elevados y suele ser una lesión más húmeda, más purulenta, más inflamatoria. Hasta me duele de hablar. Y también hay causas no infecciosas: el síndrome de Behçet, erupciones por drogas, la psoriasis, trauma sexual y granulomatosis de Weber. Chancros también pueden aparecer en la boca. ¿Bien? Todo lo que tenga un contacto genital en mucosas puede aparecerte las lesiones primarias por sífilis. La sífilis secundaria, pues lo que les había comentado, suele aparecer después de unas semanas, por lo general 8 semanas, 6 semanas. El comienzo, en algunas personas puede dar síntomas tipo gripales, se asocia a fiebre, cefalea, decaimiento y un rash. ¿Alguna vez alguno de ustedes les ha dado un rash? ¿Nunca? No se enfermó de nada. Pero sí, o sea, la mayoría de enfermedades de tipo virales, por ejemplo, te da una enterovirosis, una enfermedad por Coxsackie, sexta enfermedad, te va a dar rash y son muy frecuentes principalmente en los niños. Pero si te aparece un rash siendo adulto y te has portado mal, piensa en sífilis, piensa en VIH. El síndrome retroviral agudo de VIH suele manifestarse así: fiebre, faringitis, adenopatías y rash. Cuando aparece generalmente 17 días de media después del acto sexual. Entonces ustedes siempre hagan su calendario. Ahora, si yo me porto mal, borro casero, así como ese paciente de esto, yo puedo ir a un hospital y decir: ¿sabes qué? Creo que he tenido sexo de riesgo sin preservativo. Puedo prevenir una infección y yo los voy a atender y les voy a decir, por supuesto. Entonces, hay profilaxis post-exposición sexual. Bien, entonces, si ustedes tienen algún contacto sexual de riesgo, busquen atención médica. O sea, podemos disminuir el riesgo de transmisión de VIH, podemos dar profilaxis de sífilis, podemos dar profilaxis de gonococo, de tricomonas, etc., ¿no? Y su píldora de día siguiente. Es que es una edad. Y si es que, por ejemplo, yo sé que me voy a portar mal, me voy, no sé, a Zimbabue, ¿no? África subsahariana, 70% de la concentración de VIH. Y me voy a soltero, yo no amo, otra persona. Y sé que puedo tener relaciones sexuales de riesgo, también puedo tomar profilaxis preexposición. ¿Ya? Entonces, a ese nivel estamos. O sea, si es que tú tienes conductas sexuales de riesgo, puedes prevenir, y si es que tienes post, también puedes prevenir. ¿Ya? Y es gratuito la atención de esos casos. Es más, cuando ustedes atiendan casos de violación sexual, abuso sexual, hay un kit ya, un kit de violación sexual, que incluye todos estos medicamentos. O sea, a ese nivel estamos. No tengan miedo de estos casos. Ya, esta es la sífilis secundaria. Lesiones papulares en palmas y plantas. Eso es lo característico. En la sífilis secundaria también pueden aparecer los condilomas planos. Son lesiones un poco más raras. Ahí sí ya lo mandas al infectólogo. Algunas otras manifestaciones: sífilis nodular, sífilis anular, sífilis pustular. Ahí están algunos de los diagnósticos diferenciales. Les voy a mostrar unas imágenes. Sífilis nodular, nódulos. Los nódulos son como pápulas, pero con una estructura un poco más sólida y más profunda en su superficie. Después del tratamiento, estos nódulos pueden, con una tendencia a hacerse una superficie como líquen y un poco anular. Y luego van curando, ¿no? La sífilis cura sin dejar cicatrices, si es que no hay sobreinfecciones. O sea, va a quedar bonito. La sífilis anular aparece de estas formas, ¿no? Podrías confundirte con lepra, ¿no? Es uno de los diagnósticos diferenciales. Las lesiones anulares son bastante características en la lepra.
sale allí, o sea, no sientes el tacto. ¿Por qué? Porque invade las vainas de mielina de las células nerviosas. Y también puede aparecer sífilis muscular, ¿no? Raro, bien raro, pero siempre teniendo en cuenta. Otras manifestaciones: alopecia, artritis, polionefritis y hepatitis. Diagnóstico, y esto es lo más importante. Métodos directos son muy difíciles de usar. Podemos usar la microscopía de campo oscuro directamente de las lesiones, o podemos usar técnicas de PCR o inmunofluorescencia directa. Pero por lo general no lo usamos. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos el diagnóstico serológico, los métodos indirectos. Y aquí tenemos dos tipos de pruebas. Las pruebas no treponémicas, que son las más usadas, es las técnicas de RPR y BDRL. ¿Bien? Son las técnicas baratas, se hacen en todos lados, todas las embarazadas tienen, todos los análisis prequirúrgicos tienen un RPR y BDRL, gozan de una sensibilidad relativamente buena y sale el resultado rápido. ¿Bien? Entonces, siempre deben solicitarse de forma cuantitativa. ¿Bien? Entonces, esto te dice si es que hay 1 en 2 diluciones, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 120, etc. Te da títulos de diluciones. Generalmente tú vas a considerar un verdadero positivo cuando aparece más de 1 a la 4. Si te parece 1 a la 2 y estás embarazada, por ejemplo, podría ser un falso positivo. ¿Sí? Algunas enfermedades gripales, algunas vacunas pueden asociarse con falsos positivos de esta prueba. Entonces, siempre se va a corroborar con una segunda prueba confirmatoria, que suelen ser las pruebas treponémicas. ¿Está bueno? Entonces, de las pruebas no treponémicas, generalmente son las pruebas de tamizaje. ¿Qué hay que tener en cuenta? De que estas pruebas no treponémicas por lo general se hacen positivos después de las 4 semanas de la infección. Y si yo tengo una sífilis primaria que me ha aparecido a las 2 semanas de la infección, puede que al inicio de esas pruebas no treponémicas salgan negativas. Entonces, siempre hay que tener la sospecha, ¿bien? Entonces, si tienes una sífilis primaria, es común de que las pruebas no treponémicas sean negativas. Es común. No por eso se va a descartar. También hay un fenómeno interesante que ustedes lo van a ver con todas las técnicas de aglutinaciones, que se conocen como el fenómeno de crossover, que es cuando hay una saturación, hay tanta carga de anticuerpos y antígenos unidos que se produce un fenómeno de crossover. ¿Qué quiere decir eso? Que la prueba va a salir negativa, pero por un tema de saturación. ¿Bien? O sea, es generalmente cuando hay una alta carga de antígenos y anticuerpos. Entonces también hay que sospechar en esos casos. ¿Bien? Y luego tenemos las pruebas treponémicas. Aquí la más conocida es el FTA. En mi hospital usamos el TPHA, el MHATP, y también tienes el TPTP. Son pruebas treponémicas, detectan anticuerpos y estas pruebas duran positivas toda la vida. ¿Bien? Cuando ustedes se hagan un examen médico general, por ejemplo, cuando van a ir a hacer su serums o su residentado o van a trabajar en un hospital, le van a pedir una prueba de salud física. Cuando ustedes se casan también les van a pedir. Y en esa prueba de salud física le van a tomar una prueba de sífilis. Y si te dio sífilis, te fregaste, porque de eso va a salir positivo toda tu vida. Cada vez que vas a tener que casarte con cada una de tus esposas, va a aparecer ahí una prueba de sífilis. Entonces, usen condón. ¿Sí? Usen preservativo. Siempre. Bien, estas pruebas treponémicas generalmente permanecen positivas durante toda la vida. Las pruebas no treponémicas sirven para el seguimiento y eso es importante. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene sífilis latente. Fuiste a donar sangre y te dicen, señor, usted no puede donar sangre porque le ha salido su prueba de RPR positivo. O sea, su prueba no treponémica le ha salido positivo. Te mandan al infectólogo, lo atiendo. Imaginemos que tiene 32 diluciones. Tiene 32 diluciones de RPR. Yo le voy a dar tratamiento. El tratamiento generalmente es de penicilina benzatina. Y yo hago un seguimiento para ver si este paciente se ha curado. ¿Cuál es el criterio de cura? Es de que disminuya 4 diluciones después de 6 meses de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si empezó con 32 antes del tratamiento, en 6 meses va a tener que estar en 4 probablemente, en 8. Bien, entonces
Si reúne ese criterio, ese paciente está curado. ¿Okay? Algunos pacientes pueden tardar más, algunos pacientes pueden tardar menos. Pero ese paciente, incluso habiendo recibido tratamiento, su serología siempre va a salir 1/2, 1/4, o solo 1. ¿Bien? Entonces, no se asuste, no quiere decir una reinfección, simplemente la memoria es de por vida, los anticuerpos duran de por vida. ¿Está bien? ¿Eso quedó claro? Eso viene en el examen de hecho. ¿Por qué? Porque eso me para mandando a la consulta y es innecesario. Sensibilidad de las pruebas, casi todas son muy buenas, de las pruebas treponémicas, entre 87 a 100%, 98 a 99%, 99 a 100%. ¿Qué podemos decir? Que la prueba de FTA-ABS es la que goza de una menor sensibilidad y las pruebas TPHA y TPTPA son las de mejor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y son las que se recomiendan en la actualidad. Y en cuanto a las sífilis primarias, pueden ver de que las pruebas no treponémicas como RPR y BDRL gozan de la misma sensibilidad y especificidad. O sea, tú puedes pedir RPR o BDRL, cualquiera de las dos. Son iguales de sensibles y específicas. ¿Cuál es el único escenario que tiene un beneficio uno sobre la otra? Es en la neurosífilis. En la neurosífilis, cuando yo quiero hacer el diagnóstico de neurosífilis, tengo que hacerle una punción lumbar al paciente y el diagnóstico tiene que ser con BDRL, no con RPR, no con pruebas treponémicas tampoco. Ahí sí necesariamente necesito BDRL. ¿Cuál es el problema? Nadie hace BDRL aquí en Tacna. Todos usamos RPR porque es más fácil. Bien, entonces es un problema eso. Tenemos que enviar las muestras al Instituto Nacional de Salud y los resultados suelen demorar. También hay pruebas rápidas. Me imagino que algunos de ustedes cuando ha habido campañas médicas, siempre hay en todos lados, ¿no? Te hacen tu prueba de VIH, te hacen tu prueba de sífilis y a veces te hacen también la prueba de hepatitis B. Una gotita de sangre se toma y es inmunocromatografía. Buena sensibilidad, buena especificidad. Igual hay que hacer las pruebas confirmatorias, ¿no? Pero si te sale negativo, prácticamente ya te está diciendo tranquilo, no te desinfectes. ¿Qué hacer cuando los títulos no descienden de esperado? Probablemente va a tener que recibir un retratamiento. Algunas personas, principalmente cuando son sífilis tardías, pueden demorar más en descender los títulos. ¿Bien? Eso ya es más para el contexto clínico. Bueno, eso es lo que les estaba diciendo. La sífilis tardía, esta disminución puede tomar de 12 a 24 meses, es un poco más lento. Coinfección sífilis y VIH es muy frecuente. ¿Bien? Hay algunas enfermedades que si te da, tú tienes que hacer un descarte de VIH, ¿no? Por ejemplo, si tienes a un paciente que tiene candidiasis oral, o sea, mugre oral, tienes que hacerle su prueba de VIH. Si tienes un paciente joven que tiene diarrea crónica, VIH. Si tienes un paciente con onicomicosis generalizada, vómitos en sus manos, pies, prueba de VIH. Pérdida de peso, prueba de VIH. Sífilis, prueba de VIH. Tuberculosis, prueba de VIH. ¿Bien? Entonces, no tengan miedo de pedir pruebas de VIH. Es un diagnóstico diferencial muy frecuente. Bien. Y hay muchas personas que no tienen ningún síntoma, porque por lo general para que el VIH te dé manifestaciones tiene que pasar unos 7 años, 5 años, al menos. Veo una persona que tiene infección 10 años y no tiene ningún síntoma. Bien, entonces siempre tengan al VIH en cuenta. Y ahora el VIH es totalmente controlable, ¿no? O sea, tenemos tratamientos incluso inyectables para recibir una vez cada 6 meses o cada año. Y el pronóstico es mejor que tener hipertensión o diabetes. O sea, es una enfermedad realmente que se ha mejorado mucho la expectativa de vida, la calidad de vida, el control. Ahora los pacientes con VIH pueden tener hijos, ¿no? El paciente con VIH que toma su tratamiento y tiene cargas virales indetectables no es contagioso, o sea, puede tener relaciones sexuales sin preservativo. A ese nivel. ¿Qué? ¿Una pregunta? Ah, ya. Cualquier cosa a la consulta médica. No, Tratamiento de elección, bencilpenicilina benzatínica. Bencilpenicilina benzatínica. Esa es la que les había mencionado que era el trauma de todos los niños. Esa misma, la que duele.
Entonces le ponemos 2.4 millones como dosis única y suficiente. Con eso curas al 90% de los pacientes. ¿Bien? ¿Qué hora son? Me faltan 2 temas. Doxiciclina puede ser una alternativa y la ceftriaxona generalmente se usa para los casos de neurosífilis. Si es que tienes una sífilis temprana, es decir, menor de 1 año, puedes usar bencilpenicilina benzatínica solo una dosis de 2.4 millones. Pero si es una latente de tiempo indeterminado, por ejemplo, alguien que va a banco de sangre y le toman la muestra y salió positivo el RPR o BDRL, tú no sabes desde cuándo lo tiene. Porque tú le dices, señor, ¿usted recuerda haber tenido lesiones genitales? Nunca. Seguro mi esposo así. Entonces, no sabes desde cuándo lo tiene, ¿no? Entonces, a ese paciente tú lo manejas como una sífilis latente tardía. Es decir, 3 dosis de bencilpenicilina benzatínica, una vez a la semana. ¿Estamos viernes? Hoy día viernes, el siguiente viernes y el siguiente viernes. 2.4 millones semanal por 3 semanas. Lo mismo aplica en las gestantes. Cuando usamos formas prolongadas, como penicilina G, sódica, en la neurosífilis y en la sífilis oftálmica. Y si es que es alérgico a la penicilina, la mayoría de pacientes que dicen que son alérgicos a la penicilina no son alérgicos a la penicilina, en el 90% de los casos. Entonces, ¿qué puedes usar para eso? El PENFAS. El PENFAS sirve para todo. Para todos los pacientes que te dicen que tienen una alergia, tú tienes que preguntar, si tiene un evento de alergia en los últimos 5 años, si es que ha tenido anafilaxia o angioedema o alguna reacción adversa cutánea grave, o si ha requerido un tratamiento por episodio alérgico, ¿no? Si tienes un puntaje mayor de 2 puntos en esta escala, quiere decir de que ese paciente probablemente sí sea alérgico a la penicilina, pero si no, su especificidad es muy alta, de casi del 100%. Entonces, en ese paciente sí podrías usar bencilpenicilina benzatínica. ¿Está bueno? ¿Sífilis? ¿Dominado? ¿Ya están listos para tratar sífilis? Es una enfermedad de transmisión sexual, como les dije, muy frecuente y de las pocas que se curan. Bien, porque el papiloma no se cura, el herpes no se cura, el VIH tampoco se cura. La mayoría de enfermedades de transmisión sexual, pues, salvo la gonorrea, la sífilis y la clamidia, no se curan, ¿no? Suelen ser crónicas, recurrentes. Brucelosis. Es tanto el impacto de la brucelosis en el Perú, como se pueden dar cuenta, que los capítulos de brucelosis están hechos por peruanos en los libros de infectología. ¿Bien? Entonces, el Perú es experto en brucelosis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy frecuente. ¿Bien? La familia, Brucella, género Brucella, las especies patógenas en humanos, la principal es la Brucella medicensis, que es la más virulenta, pero también puedes observar Brucella botus, suis y canis. Eso va a depender de la especie animal de la cual están asociados. Morfología, son cocobacilos gram negativos, son pequeños, son no esporulados, no tienen cápsula y no son móviles. ¿Alguien ha escuchado brucelosis alguna vez? No. Nunca. Hay brucelosis en Tacna. Algunas otras características microbiológicas son aerobios estrictos, aunque algunas especies son carnófilas, son catalasa y oxidasa positivo, son ureasa positivo y son microorganismos intracelulares facultativos. ¿Bien? Entonces, esto es importante, son microorganismos intracelulares. ¿Se acuerdan de los microorganismos intracelulares, verdad? No, no se van a acordar, ustedes los máximos son. De los países de América del Sur, ¿quién tiene la mayor tasa de incidencia de brucelosis? El Perú. Siempre orgulloso. Orgullo, pero. Perú. Generalmente, como les había dicho, las principales formas de brucelosis en los humanos son por estas 4. Las más frecuentes es la melitensis, que está asociado con el ganado ovino, principalmente con las cabras. Bien, entonces un antecedente muy importante en los pacientes que tú sospechas brucelosis son aquellas personas que han consumido leche o quesos de cabra. Bien, porque por lo general la transmisión es por, más que por la carne, por los productos lácteos, o sea, por la leche. Bien, entonces aquí en Tacna tenemos la costumbre de comer un queso
que se vende así, a cielo abierto. Tú no sabes cómo preparan ese queso, ¿no? El queso payo, ¿no? Y no tienen ningún control de calidad, no sabes si es que están usando los insumos correctos, solo sabes que es rico, ¿no? Entonces, hay casos de brucela en Tacna. Quizás es por eso, no lo sabemos. Porque la mayoría de casos que yo tenía, les digo, ¿han tomado leche de cabra? Bueno, no, nunca. Solo mi pan con queso. Brucella yogurtus, generalmente asociado con el ganado bovino, Brucella suiza con el cerdo, los roedores, y el canis con el perro. Pero la más importante es la melitensis. Ahora, el queso de paya no lo hacen con leche de cabra. ¿Alguien ha probado leche de cabra alguna vez? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Es rico? ¿Feo? ¿Sí? Sí, pues no. ¿Queso de cabra sí? ¿Y qué tal? ¿Es rico? ¿Sí? Nunca he probado. No soy mucho de queso. ¿Sabe la pizza? Entonces, generalmente la Brucella melitensis es por ingestión. Ingestión de productos lácteos no pasteurizados. ¿Bien? No pasteurizados. Esta semana en mi hospital hemos diagnosticado un caso de una encefalitis espongiforme que es causada por priones, una enfermedad muy rara, que es ocasionada por el Creutzfeldt-Jakob, ¿no? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, esta enfermedad por priones generalmente se hizo conocido por una epidemia que hubo en el Reino Unido, también conocido como la enfermedad de vacas locas. Enfermedad de vacas locas. Entonces, después de esa enfermedad de vacas locas, y después de que comenzó a asociarse la tuberculosis bovina y todo lo demás, se comenzó a exigir de que los productos lácteos sean pasteurizados en todos sus aspectos y en todo su procesamiento. Yo cuando era niño recuerdo que me iba a la granja que quedaba por ahí cerca de mi casa y compraba leche, y era leche fresca. O sea, ahí estaban las vaquitas y había alguien que recolectaba la leche y me daba así, tenía su bidón grande y yo llevaba mi leche, ¿no? Entonces, y yo estoy hablando del año 96, 98, ¿no? Entonces, hasta ese entonces todavía consumíamos la leche así, ¿no? Claro que la hervíamos para tomarla, ¿no? Pero, o sea, teníamos ese contacto. En la actualidad ya pocas personas consumen leche, ¿no? ¿Consumen ustedes leche? Antes era parte de mi rutina, cuando yo era niño, tenía que tomar leche para que crezca y sea grande, ¿no? No funcionó, ¿no? Pero mi mamá me exigía eso, ¿no? Pero ahora ya sabemos de que la leche no es un producto nutricional muy bueno, ¿no? O sea, tiene mucho colesterol, muchas grasas saturadas. Entonces, si bien hay que consumir productos lácteos, no son partes fundamentales de una dieta equilibrada. Entonces, la Brucella melitensis generalmente asociado con las guas, Messi y con las ovejitas. Y las otras formas de Brucella, como las Brucellas abortus o la Brucella suiza, sí está relacionada con el contacto ocupacional, ¿bien? Y este contacto ocupacional puede ser carniceros, veterinarios o los que trasquilan a los animales. Ya está. Entonces, las formas de contagio digestiva es la forma más frecuente. Puede ser también contacto, si es que yo tengo una piel con alguna lesión, mucosas, puede ser por inhalación, puede ser por inoculación también directa. La brucela todavía es considerada una enfermedad ocupacional, ¿bien? Entonces, si en un caso clínico de algún examen que den en el futuro, les ponen ganadero o granjero o cuidador de abejas, de ovejas, ¿no? Entonces ya te está diciendo, oye, esto es una enfermedad ocupacional, ¿no? O sea, siempre que te pongan una característica de más en un caso clínico, por ejemplo, te dicen paciente procedente de Pucallpa, ya te está diciendo es una enfermedad tropical. Si te dice es un paciente veterinario, ya te está diciendo es una enfermedad ocupacional. Y así sucesivamente. Siempre que te pongan un dato así en un caso clínico, por ahí va la respuesta. Claro que a veces hay preguntas que son del malito y te lo ponen solo para que te equivoques, ¿no?
supervivencia de la brucela, miren, en el suelo puede vivir 80 días, en la leche a temperatura ambiente 2 a 4 días, en las fluidos y secreciones en verano 10 a 30 minutos, en las lanas 110 días. ¿Qué más podemos ver aquí? En las heces de las bovinas 100 días, la tierra húmeda 66 días, ¿no? Entonces puede vivir bastante tiempo en el ambiente. La transmisión, generalmente un resumen de todo esto: la Brucellus melitensis es lo que más nos importa, ¿no? Cabras, consumo de leche o de productos lácteos no pasteurizados, puede afectar a todas las edades, el 25% son niños, el 50% son mujeres. Los países donde más afecta a Latinoamérica, como Perú, México, Argentina, una patogenicidad alta. El caso clínico, subclínico es de 1 en 1, o sea, el 50% hacen manifestaciones clínicas. El patrón clínico, forma más severa, hacen recurrencia. Es una enfermedad crónica en general, ¿ya? Suele ocasionar fiebre en la fase aguda, pero luego puede ocasionar artritis. Y es así como la mayoría de los casos se diagnostican. Las complicaciones pueden ser osteoarticulares, del 10 al 70%, puede causar problemas genitales. Una causa importante de bronquitis crónica es la brucelosis. También puede producir problemas de infertilidad en las mujeres. Puede ocasionar neurobrucelosis en el 3 al 5% de los casos. Puede ocasionar enfermedad cardíaca del 1 al 3%, enfermedades pulmonares muy raras. La afección pulmonar en brucela es muy rara, casi para descartar. Igual las manifestaciones renales, y no suele ser mortal, suele ser una enfermedad crónica, pero no suele matar al paciente. Lo que se suele asociar, como hemos visto, el 70 al 80% de los pacientes con brucelosis van a tener afectaciones osteoarticulares, principalmente en forma de artritis. La artritis por brucelosis suele observarse en la fase crónica, pero también puede observarse en la fase aguda y en la fase subaguda. La artritis periférica, es decir, de huesos de articulaciones como el tobillo, o la rodilla o el codo, suele observarse en la enfermedad aguda. La sacroiliitis es más frecuente en la enfermedad subaguda. Y la espondilitis, es decir, la infección de los huesos de las vértebras, suele observarse en forma crónica. ¿Cómo diferenciamos la aguda de la subaguda de la crónica? Por lo general, la aguda es menor de 2 meses, la subaguda entre 2 meses a 1 año y la forma crónica mayor de 1 año. Entonces, como pueden ver, tiene un curso largo. Los pacientes suelen tener síntomas muy prolongados y no mueren. Es un diagnóstico diferencial muy importante de la espondilitis tuberculosa. ¿Bien? Pero, bueno, no quiero entrar en detalles en eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Podemos hacer el diagnóstico mediante cultivo. El cultivo convencional lo puede detectar, puede identificar a la brucela, pero no suele tener una buena sensibilidad. Hay un cultivo muy especial que es el cultivo bifásico, que es el de Ruiz Castañeda, ¿ya? Que goza de una mejor sensibilidad para el diagnóstico de la brucelosis. Los frascos de hemocultivo actuales pueden servir mejor que el medio de Ruiz Castañeda incluso. Entonces, las muestras más útiles para el diagnóstico de brucelosis mediante cultivo es aspirado medular. Entonces, cuando sospechen una brucelosis, hay que hacerle un mielocultivo. ¿Bien? Mielocultivo es introducir una aguja en un hueso plano, puede ser el esternón, puede ser la cresta ilíaca, duele, lógicamente duele, pero es rentable. Cuando escuchen mielocultivo, es uno de los pocos métodos para el diagnóstico como gol estándar, no como gol estándar, pero sí como mayor sensibilidad para brucelosis y para salmonelosis. Mielocultivo. ¿Bien? Pero incluso, dependiendo de la fase que tú estés, los cultivos van a ser más rentables en las fases agudas. Pueden ver que en la fase subaguda puede disminuir su sensibilidad y en la fase crónica aún más, ¿no? Entonces va a depender del tiempo de enfermedad. ¿Qué usamos para estos pacientes con enfermedad subaguda o en fase crónica? Pues la serología. Y en la serología básicamente tienes 4 métodos.
Aglutinaciones en placa, que son parte del test de Weil que se realiza junto con las aglutinaciones de Salmonella. Aglutinaciones en tubo, rosa de Bengala y pruebas de 2-mercaptoetanol. Estas 4 pruebas están indicadas en la norma técnica peruana. Pruebas de tamizaje, rosa de Bengala y aglutinaciones en placa. Pruebas confirmatorias, prueba de aglutinaciones en tubo y la prueba de 2-mercaptoetanol. ¿Es ahí en el examen? Sí. No, mentira, sí. Pruebas de tamizaje, aglutinaciones en placa. Ya, las aglutinaciones en placa son las que siempre pedimos, las técnicas de aglutinaciones, que pedimos junto con la de Salmonella. Cuando tú pides una prueba de aglutinaciones de Salmonella, te va a dar Salmonella TIFI y paraTIFI. Antígeno H, antígeno O y del paraTIFI el A y el C, ¿no? Y para Brucela también te va a decir Brucela, aglutinaciones en placa. Esas son las aglutinaciones que pedimos en toda la razón. Si quieres ser un poquito más específico, rosa de Bengala. La rosa de Bengala solo te va a decir positivo o negativo, no te da títulos. Las aglutinaciones en placa sí te dicen 1/80, 1/320, etc. Si tú tienes más de 1/160, probablemente ya sea diagnóstico de brucelosis en las aglutinaciones en placa. Luego son las pruebas confirmatorias, que son las aglutinaciones en tubo, y la prueba de 2-mercaptoetanol. A estas pruebas confirmatorias hay que sumarle el test de inmunoglobulinas, ¿bien? Que son las pruebas en la actualidad que tienen más rentabilidad. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces podemos ver aquí el rosa de Bengala, las aglutinaciones en tubos y las pruebas de ELISA, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina G. Pueden ver que tienen todas una alta especificidad y que su sensibilidad suele ser variable, pero las que tienen mayor sensibilidad, la prueba de inmunoglobulina G y la prueba de Brucella Cubus, que no está disponible en el Perú. Entonces, la IgG se forma simultáneamente entre los 14 y 21 días y alcanza su máxima concentración entre los 28 y 42 días. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la IgG lo tienes que mandar al Instituto Nacional de Salud o hacerlo de forma particular. En cambio, en el hospital sí tenemos rosa de Bengala y tenemos aglutinaciones en placa. Y por eso es que suelen ser las pruebas de tamiz. Si tienes alguna de ellas positivas, lo envías a INS para 2-mercaptoetanol o inmunoglobulina G. Entonces, el diagnóstico van a ser desde una sospecha clínica. Un paciente que tenga síndrome de fatiga crónica, con un contacto epidemiológico, que tenga espondilitis o que tenga uveitis granulomatosa, o que tenga un paciente con depresión y fiebre de bajo grado o febrícula y artralgias, que suele ser la manifestación general. La brucelosis se caracteriza por dar muchos síntomas neuropsiquiátricos. Entonces el paciente suele tener depresión en primer lugar, puede tener sudoración nocturna y tiene, generalmente los pacientes lo describen como un olor así, huele a chile, huele así, como a cabo. Entonces tiene un olor hediondo. ¿Bien? Eso es característica de las brucelosis crónicas, muy antiguas y artralgias, ¿no? Entonces un paciente que tenga esas características en un contexto epidemiológico puede sospechar de brucelosis. ¿Qué puedes hacer? Si es que sospechas de una enfermedad aguda, bien o cultivo, y si es que sospechas más de una enfermedad aguda o crónica, las pruebas que hemos mencionado, ¿no? Aglutinaciones en tubo, rosa de Bengala, o 2-mercaptoetanol, o idealmente la inmunoglobulina M o G. El tratamiento, hay dos opciones. La doxi con la streptomicina es el tratamiento de elección. Sin embargo, la streptomicina es un medicamento endovenoso, ¿no? Y el tratamiento es prolongado, son 42 días de tratamiento. Claro que la streptomicina no se da los 42 días, se da hasta 3 semanas. Pero se prefiere en la actualidad el tratamiento con doxi y rifampicina porque es tratamiento oral. Es igual, dura 42 días, ¿no? Sin embargo, los estudios como revisiones sistemáticas y metaanálisis han observado de que la posibilidad de falla terapéutica con doxi y rifam es un poco más alta con doxi y rifam comparado con la doxi streptomicina. O sea, la doxi streptomicina sigue siendo el tratamiento de elección. Igual aquí podemos ver las casas de fallas, recaídas. Entonces, doxi y rifam, en el caso de la neurobrucelosis, aquí hay que darle doxi, rifam, porque tiene buena penetración
una artritis de la articulación externo-clavicular por brucelosis. También he tenido formas de orquitis, neurobrucelosis, brucelosis cardíaca, o sea, casos raros de brucelosis. Más en el norte que acá. Acá he visto más formas de espondilolisitis. ¿Cómo están? ¿Íntegros? ¿Están ya medio cansados? ¿Qué horas son? ¿Un check de 2 minutos? Es poquito. Ya vamos a terminar. ¿Qué es lo que tengo que saber de las pseudomonas? Que es un patógeno oportunista. Generalmente lo vamos a ver en huéspedes susceptibles. ¿Quiénes son los huéspedes susceptibles para infecciones por pseudomonas? Principalmente los pacientes hospitalizados o pacientes multiinvasivos, catéteres venosos centrales, tubo traqueal, sonda urinaria, ventilación mecánica, etc. Pero también hay que tener en cuenta de que las pseudomonas está en todos lados. Es un microorganismo que vive ubicuo en la tierra, en la materia orgánica, en descomposición, en la vegetación y por supuesto en el agua. ¿Bien? Entonces, cualquier persona puede presentar una infección por pseudomona. La mayoría de estas infecciones van a ocurrir en el ambiente hospitalario, pero también pueden ocurrir en la comunidad en algunos casos. ¿Cuál es una de las características microbiológicas de pseudomonas? Es de que usan un gran número de compuestos orgánicos como fuentes de carbono y de nitrógeno. ¿Bien? Entonces, no son muy exclusivos nutricionalmente y pueden sobrevivir en ambientes nocivos. Pueden tolerar temperaturas de hasta 45 a 50 grados y pueden crecer incluso en agua destilada, que supuestamente no hay nutrientes. Es un bacilo gram negativo móvil, recto o ligeramente curvado. Es de la familia de los no fermentadores. Siempre recuerden los no fermentadores: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas glutinosa, Stenotrophomonas maltophilia, Boswellia cepaciae. Y Pseudomonas es uno de los principales microorganismos no fermentadores. Pueden utilizar los carbohidratos a través del metabolismo respiratorio, son aerobios estrictos, a diferencia de los otros bacilos gram negativos que suelen ser anaerobios. Son oxidasa positivo y tienen pigmentos difusibles, dentro de ellos la piaciamina, la pirrobicina, la fluoresceína, y estos pigmentos son los que característicamente le van a dar una tinción media azul o verdosa brillante en las infecciones que causan. Por ejemplo, si yo tengo una infección de herida operatoria por unas pseudomonas, cuando yo pase a limpiar las gasas al día siguiente voy a verlo una coloración amarillo verdoso o incluso un verdoso azulado. Y esos son por sus pigmentos. Incluso en los medios de cultivo, si tú dejas crecer mucho tiempo en un agar, vas a observar ese tipo de coloraciones características. ¿Bien? Entonces, algo muy importante en pseudomonas, la coloración. Y otro también frecuente que vamos a observar en las infecciones por pseudomonas es este olor. Un olor característico a uva o a taco de maíz. Generalmente lo vas a conocer como a uva, no como uva fermentada, no huele a vino, ¿bien? Pero sí tiene un olor medio dulzón. Bien, entonces, coloración y olor, característico de las pseudomonas. Entonces, siempre que ustedes examinen a un paciente, hay que verlo. ¿Bien? Puede ocasionar infecciones de la comunidad que son asociados con uso de baños calientes, baños de hidromasajes, piscinas y otros tipos de baños, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a un sauna o tengo una celulitis de aguas termales, ¿por qué sabrían si voy a un sauna? ¿Qué pasa? Voy a un sauna, ¿no? Si voy a alguno de esos lugares y tengo una quemadura por agua caliente, puedo sospechar en pseudomonas como una causa de infección. ¿Qué otro microorganismo suele asociarse con agua dulce, caliente? Aeromonas y pseudomonas. Hay una forma de una queratitis ulcerosa por lentes de contacto. Los lentes de contacto, si yo me sumerjo en agua o los uso por mucho tiempo, puedo tener infecciones por pseudomonas, puedo tener infecciones por hongos también, ¿no? Puede causar otitis externa en los nadadores. Esta es una causa muy frecuente, ¿no? O sea, personas que después de tener un contacto prolongado en la piscina hacen otitis externa, pseudomonas. En usuarios de drogas vía parenteral,
puede causar incluso endocarditis pericuspidia o neumonías necrotizantes, pseudomonas. Puede ser también una causa de paronitia, igual que el Staphylococcus aureus. Puede causar endoftalmitis en cirugías oculares después de un traumatismo ocular. Pero las principales manifestaciones de las pseudomonas son estas, las nosocomiales, las hospitalarias. Neumonía asociada a ventilador mecánico, pacientes que han usado tratamiento antibiótico, que están en quimioterapia, que están operados o que tienen quemaduras. En los pacientes gran quemados, un fuerte factor de riesgo es para las infecciones por pseudomonas. En el paciente neutropénico, necesariamente la antibiótico terapia tiene que ser antipseudomónica. ¿Bien? O sea, un paciente que es neutropénico, yo tengo que darle una terapia antipseudomónica porque hay un alto riesgo de que estos pacientes puedan tener este tipo de infecciones. Dentro de sus mecanismos de virulencia tenemos a las adhesinas, que son mediadas por los pilis, que van a darle la estructura de adhesión a distintos tejidos, porque pseudomonas te puede causar infecciones neurológicas, oculares, respiratorias, gastrointestinales, incluso infecciones urinarias de piel y partes blandas, esporomicitis. Prácticamente te puede causar infecciones en todos los tejidos. Tiene una neuraminidasa que también le va a facilitar la unión y la adherencia de sus pilis que ellos poseen. Tiene una cápsula de polisacárido que es antifagocitaria, pero su principal factor de esta cápsula es la adhesión a sitios, a ocurrir biofilm. ¿Dónde puede ocurrir este biofilm? Asociado a dispositivos médicos como catéteres venosos, tubos orotraqueales o sondas urinarias, pero clásicamente esta cápsula es lo que le da la virulencia en los pacientes que tienen fibrosis quística. Uno de los problemas de los pacientes con fibrosis quística, que es una enfermedad que ocasiona bronquiectasias desde la niñez, es las bronquiectasias infectadas por pseudomonas, la colonización por pseudomonas, y es prácticamente muy difícil de erradicar. Los pacientes tienen que usar inhaladores con tobramicina, usar antibióticos sistémicos, terapia prolongada con la citromicina. Entonces, cada vez que haya una alteración de la anatomía pulmonar, ya sea por bronquiectasia, fibrosis pulmonar, siempre piensen en pseudomonas, porque llega, se adhiere y es muy difícil de erradicar. Podemos ver allí sus flagelos y también los pilis que puede tener el pseudomonas, que le dan la característica de la movilidad y de la adherencia. ¿Qué más puede tener pseudomonas? Tiene algunas endotoxinas, tiene la piocianina, que además de ser un producto que característicamente le da esas coloraciones a las infecciones por pseudomonas, básicamente su principal función es producir superóxido y peróxido de hidrógeno, es decir, para un daño tisular directo. Tiene exotoxinas, como la exotoxina A, que puede asociarse a la dermatomicrosis, y la exoenzima SIT, que facilita la diseminación de las bacterias. También tiene unas elastasas, la elastasa A y la elastasa B, que son metaloproteasas en el caso de la B y de las serinoproteasas en el caso de la A. Lo que van a hacer básicamente es degradar componentes del complemento e inhibir la quimiotaxis y la función. Entonces es un mecanismo antiinflamatorio, se podría decir. ¿Qué le va a permitir a estas elastasas? Una mayor diseminación y mayor daño tisular, al evadir el mecanismo del complemento. También tiene proteasas alcalinas que van a facilitar la destrucción tisular y su diseminación. Y tiene estas hemolicinas, la hemolicina termolábil, que es la fosfolipasa C, y la hemolicina termoestable, que es el rhamnolípido. Todas estas hemolicinas se van a asociar con su virulencia en el tejido respiratorio. Y un poco del resumen del libro de Mandel, todos los mecanismos de virulencia que puede tener pseudomonas. ¿Qué cuadros clínicos nos puede ocasionar? En la parte pulmonar, traqueobronquitis y neumonía necrotizante. Bien, esa es una de las características de la neumonía por pseudomonas. Puede formar cavitaciones, puede asociarse a derrame pleural y empiema, y son neumonías difíciles de tratar por sus mecanismos de virulencia que tiene y por los mecanismos de resistencia que suele adquirir pseudomonas. Puede ocasionar infecciones cutáneas primarias, principalmente en los pacientes quemados o en los pacientes que tienen foliculitis, que tienen un antecedente de inmersión a agua, que principalmente agua dulce. El agua salada generalmente se asocia con infecciones por otros microorganismos, como es el vibrio, ¿no? Vibrio mellificus. Pacientes con acné o relacionados con la depilación. Puede causar infecciones urinarias, puede causar otitis externa, la famosa otitis del nadador, pero también puede causar una otitis externa maligna, que
suele aparecer en pacientes diabéticos, ancianos o usuarios de corticoides, y que es una otitis que suele incluso producir abscesos cerebrales, destruir el oído medio, el oído interno y la apófisis mastoide. Entonces es una otitis difícil de manejar, un diagnóstico diferencial de la mucormicosis cerebral. Puede ocasionar infecciones oculares, generalmente asociado con lentes de contacto o erosiones de la córnea, y por supuesto puede causar bacteriemia y con menos frecuencia endocarditis. ¿Dónde les va a observar estas bacteriemias? Generalmente en pacientes neutropénicos, diabéticos, quemaduras extensas, neoplasias hematológicas o usuarios de drogas vía parenterales. ¿Se acuerdan de que cuando hablábamos de estafilococo habíamos hablado de una enfermedad que se llama el ectima? El ectima generalmente aparece en los niños, es una enfermedad que aparece como una sola pápula, generalmente en la rodilla. Esta pápula se inflama, se produce una pequeña celulitis local, se ulcera y queda un cráter. Una úlcera dolorosa, bordes indurados, que es generalmente producida por Streptococcus pyogenes. Pseudomonas puede ocasionar una ectima gangrenoso. ¿Bien? Entonces empieza como una mácula, luego esa pápula se hace un poco más grande, pero aquí el fondo va a ser necrotizante y puede diseminarse si es que no hay una adecuada exéresis de esta costra necrótica. Entonces en el ectima hay que sacar la costra. El diagnóstico es los cultivos convencionales que nosotros conocemos. Nuestro agarsangue, nuestro agarmanconque, tienen esta característica de ser oxidasa positivo, tienen fenómeno de beta hemólisis, pigmentación verde relacionada con la síntesis de la tiocianina azul, etcétera, etcétera. Tratamiento. Aquí ya habíamos hablado un poco en la clase de antibióticos que las opciones para pseudomonas son de cefalosporinas de tercera generación para arriba, pero no las ceftriaxonas, sino la ceftazidima, ¿verdad? Ceftazidima, cefepime, pipetazo, carbapenémicos y también el monobactámico que es el astreonal. Todos ellos son betalactámicos que tienen actividad sobre pseudomonas. ¿Qué más tiene actividad sobre pseudomonas? Antibióticos de tipo fluoroquinolonas como el ciprofloxacino, el levofloxacino, aminoglucósido, solo la mitacina y la tobramicina, no la gentamicina, y la fosfomicina que puede servir para las infecciones urinarias. Tiene actividad variable, pero puede servir en las infecciones urinarias de tipo cistitis. ¿Cuál es el problema de las pseudomonas? De que suele ser resistente a todos estos antibióticos, a todos. Esas son las famosas pseudomonas difíciles de tratar. Cuando ocurre resistencia a cefalosporinas de tercera, cuarta generación, pipetazo, carbapenémicos, más quinolonas o aminoglucósidos. Entonces, ¿qué usamos para estas pseudomonas difíciles de tratar? La terapia de elección suele ser ceftolozano tazobactam, ceftazidima bivactam e imipenem relabactam si es que disponemos de sensibilidad. Alternativas, cefiderocol, no disponible en Perú, aminoglucósidos, si es que es sensible, básicamente solo para las infecciones urinarias, y combinaciones con polimixina B, que es la colistina, que generalmente se usa para casos pan-resistentes. Por ejemplo, en Perú no tenemos, bueno, en mi hospital al menos no tengo ceftolozano tazobactam. Entonces, generalmente cuando yo encuentro una pseudomona difícil de tratar, voy a tener que usar colistina en la mayoría de los casos. Consideraciones técnicas: evitar combinaciones innecesarias con aminoglucósidos, monitorear la aparición de resistencia durante el tratamiento, porque pseudomonas, por ejemplo, que pueda parecer sensible al imipenem, ¿bien? Yo le doy imipenem, pero hasta el 30% de estas pseudomonas va a hacer resistencia al imipenem durante el tratamiento. Entonces, es una bacteria que es difícil de tratar. Entonces, incluso siendo sensible, tienes que hacer una vigilancia estrecha de este paciente, porque probablemente vas a tener que cambiar el antibiótico. ¿Cuál es el antibiótico preferido para pseudomonas? Ceftazidima, si es que es sensible. Si es que es sensible. La única opción oral para pseudomonas básicamente son ciprofloxacino y levofloxacino. Puedes usar fosfomicina, pero solo si es que es una cistitis. Pero si es una neumonía, una infección de partenanas, tus únicas opciones orales son las quinolonas. Y el 60% de las pseudomonas en mi hospital son resistentes a las quinolonas. Entonces, ya se darán cuenta lo difícil que es tratarla y manejarla. Y estos son los mecanismos que pueden ocasionar pseudomonas. Mutaciones cromosomales, como AMSE, es una AMSE cromosómica, la cual posee, por eso es resistente a las aminopenicilinas, cefalosporinas de primera, de segunda y de tercera generación.
tiene adquisición de mecanismos transmitidos por plásmidos, tiene mutaciones cromosómicas, tiene pérdida de las porinas, por ejemplo el mecanismo OPRD que le da impermeabilidad al imipenel principalmente, bombas de flujo dentro de las cuales la principal es la OPRM que le da resistencia al meropenel y sensibilidad al imipenel, modificaciones enzimáticas de aminoglucósidos, metilasas de ARN16S, modificaciones de las topoisomerasas para las quinolonas y modificaciones de lípido A para las polimixinas, o sea, puede hacerse incluso resistente a la penicilina. Las hormonas es un microorganismo que quedan muy pocas funciones y está en la actualidad en la lista de microorganismos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud para